La idea de este proyecto es una idea que no viene de ahora, sino tenemos de hace tiempo. Pues ¿por qué? Pues porque las encinas en las condiciones de dehesa pues tienen una producción irregular y además pues con el tema de la seca pues cada vez hay una menor producción de bellota. Entonces se nos planteó que por qué no, igual que regamos otros árboles, igual que se rega el olivo, por qué no regamos también las encinas para intentar regularizar la bellota y proporcionarle a los productores de ibérico pues una garantía de que van a tener una mínima cantidad de bellota para sacar sus productos adelante. Entonces esta idea no la hemos podido llevar a cabo hasta que no consiguiéramos un material vegetal adecuado. ¿Y un material vegetal adecuado qué es? Pues árboles que se parezcan entre sí. Necesitábamos clones de encina, que es algo bastante complicado de conseguir. En la finca La Orden, justo al lado de la sede del CICITES, tenemos la parcela de encinas en regadío que se estableció en el año 2018 y es donde tenemos establecido el ensayo de riego de encinas. En esta parcela, toda ella de regadío, tenemos dos tipos de plantas. Por una parte tenemos la planta injertada y aquí tenemos una planta de bellota. Esta planta es una planta igual que la que puede encontrar cualquier persona que quiera hacer una reforestación en un vivero. Entonces, lo que es muy curioso de ver es el sistema de cultivo que utilizamos aquí, que es el que recomendamos a día de hoy para cualquier plantación leñosa. Y es una cubierta vegetal y en este caso la línea de plantas, para evitar y reducir al máximo posible la aplicación de químicos, de herbicidas, hemos utilizado una cubierta de paja. A día de hoy ya la cubierta está un poco degenerada, pero durante los primeros años ha evitado que tengamos que hacer aplicaciones de herbicidas sobre las líneas de plantas. O sea, lo que pretendemos es buscar un sistema en el que los tratamientos químicos se reduzcan al mínimo, mantengamos el suelo protegido. Y esta cubierta, por ejemplo, la gran ventaja que tiene es que en verano se seca completamente, protege el suelo y no compite con los árboles. Hemos hecho esta plantación con plantas de bellotas porque a día de hoy es complicado encontrar la planta injertada, es complicado y es cara. Y lo que nos gustaría es que en cualquier momento cualquier agricultor, cualquier ganadero que esté interesado en empezar a introducir estos sistemas de regadío pueda hacerlo. Queremos ver realmente qué supone, en cuanto a adelanto de entrada en producción y de formación de la planta, supone el regarlas con planta, que es la que normalmente ellos utilizan, y por eso hemos introducido también. Y al mismo tiempo comparar cuál es el efecto del riego sobre estas plantas y sobre las injertadas, para que también puedan valorar la ventaja o el inconveniente si les interesa meterse en una inversión más fuerte utilizando planta injertada. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, pues nada, aquí descargando los sensores de humedad, después de haber llovido, a ver cómo está subiendo el nivel de humedad en el suelo aquí en la plantación. ¿Y las muestras de bellota? Sí, ahora vamos a coger una muestra de bellota también para ver ya el tamaño final de la bellota antes de recolección. Ah, muy bien. En esta parcela de encinas en riego estamos realizando diferentes ensayos. El primero de ellos es probar 8 variedades de encina, de todas de bellota dulce, y lo que queremos ver un poco pues cómo se desarrollan los primeros años, es decir, cuando entran en producción, y una vez que están en producción, pues saber pues, el potencial máximo, lo que produce máximo cada una en esas condiciones de riego, y también analizar esa bellota, la diferente composición que puede tener al aplicarle el riego en comparación con una bellota tradicional. En el segundo ensayo que estamos realizando sería un ensayo de riego. Esta especie, la encina, pues una planta de secano, entonces lo primero es que no se sabe nada de cómo hay que regarla. Entonces el objetivo es, pues desde que se pone una plantación de este tipo, ver cómo hay que regarla y después a posteriori, cuando tenemos una planta desarrollada, incluso a empezar a aplicar estrategias donde ahorrar agua y mantener estas plantaciones en plena producción. Además también del tema del riego, también tenemos que ver pues los nutrientes que necesitan estas plantas para mantenerse. Entonces otra cosa que estamos viendo es pues las cantidades de abonado, nutrientes que necesitarían también para desarrollarse junto con el riego. Una de las primeras cuestiones que nos planteamos es si realmente un árbol que está habituado a condiciones de secano se iba a responder bien en unas condiciones de riego. Y precisamente yo creo que esa era la base de trabajo de este ensayo. Desde el primer momento se vio que las plantas crecían bien, que funcionaban, que empezaron rápidamente a meterse a producir fruta, que en este caso son las bellotas, y nos respondió rápidamente a la pregunta de si se iba a adaptar bien o no al riego. Entonces, una de las cosas que nos planteamos también es hasta qué punto este sistema iba a ser aceptado por la gente que tenía producciones de dehesa o tenían cerdos o tal.
Y realmente esto pretendemos que sea un complemento para las dehesas, o sea, que garantice una cierta base de bellota disponible, pero realmente que no sea una competencia, porque realmente el sistema de cría de cerdo está muy unido a la dehesa y esto no lo puede sustituir, sino que esto será un complemento que asegure el tener un mínimo de material para producir esa carne de calidad. En este tercer ensayo lo que estamos comparando diferentes marcos de plantación. Queremos probar marcos normales que se utilizan en otras especies agrícolas, con marcos de 6×4 entre distancia entre plantas, y queremos compararlo con un sistema que se denomina anseto, que lo que va constituyendo es como un seto como tal, como una pared vegetal, como podéis ver aquí. Este tipo de sistema es muy característico, por ejemplo, en olivares, que se están poniendo muchos olivares en estos sistemas tan superintensivos. Lo que queremos es probar aquí también cómo funciona una plantación de bellota, ser una especie como el olivar, una especie mediterránea. Vamos a coger unas muestras para llevar al laboratorio, donde vamos a analizar los diferentes componentes que tiene esta bellota dulce y queremos comprobar si el cambio de sistema o los diferentes clones influye mucho en el tema de la calidad final de la bellota. A lo largo de la campaña cogemos diferentes muestreos de bellota, donde realizamos diferentes análisis para ver la composición que tiene esa bellota y cómo va variando a lo largo de la campaña. Después, ya una vez en recolección, pues ya hacemos un análisis completo de la bellota, y lo que queremos ver es, sobre todo, por ejemplo, dependiendo del destino que pueda tener la bellota, en el caso, por ejemplo, que fuese para consumo animal, lo que nos interesa pues es la calidad, sobre todo del tema de la grasa, que es lo que le confiere después a los cerditos y a la carne del cerdito su sabor característico, pero en el caso, por ejemplo, que fuese para consumo humano, pues veríamos otro tipo de componentes, que no nos interesaría tanto que tuviese tanta grasa, sino que tuviese otro tipo de composición, que fuese menos astringente, porque sería para consumo humano directo o para el tema de harinas. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo aquí en el laboratorio y vamos analizando. A día de hoy todavía estamos en una fase en la que el proyecto tiene que seguir generando resultados, pero ya hemos visto cosas bastante interesantes. Hemos visto, en primer lugar, que los árboles se adaptan bien a las condiciones de riego. Hemos visto que hemos acortado mucho el tiempo de entrada en producción en relación con lo que sería un árbol de secano, y hemos visto además que somos capaces de tener una cierta garantía de que nuestras bellotas son de calidad, que son dulces y que tienen unas características buenas pues para alimentación de ganado o incluso para alimentación humana. El futuro yo creo que es prometedor, porque en principio cuando planteamos ese trabajo y la gente empezó a saber que lo hacíamos, había muchas dudas, decían que si este sistema no sabían si iba a funcionar, si no iba a funcionar, pero a día de hoy se acerca mucha gente a ver cómo está, lo ven, no se lo pueden creer, e incluso hay empresas que están empezando ya a poner plantaciones en regadío. Hay una limitación que es la disponibilidad de material clonal, hay algunas empresas que ya lo están produciendo comercialmente y a unos precios que a día de hoy son elevados, pero que una vez que esto se generalice más, pues pasará como siempre, bajarán los precios y será más asumible por parte de los productores. De todas formas, aunque la planta en principio sea cara, hay que pensar que es una planta que va a estar en producción pronto y que además sabemos qué es lo que nos va a producir. Va a ser una planta productiva y va a ser una planta con una bellota que vale la pena.